Hola, en el video anterior estuvimos trabajando sobre la variable ficticia y agregamos la capacidad de las variables categóricas a nuestros modelos de regresión. Antes de eso vimos las curvas ROC y las curvas CAP para poder validar nuestros modelos. Seguramente, en el ejercicio anterior, cuando estuviste tratando de buscar variables, estuviste haciendo iteraciones, agregando variables y quitando variables, viendo si esto subía o bajaba el error. Esto es un proceso que puede ser tardado, como te habrás dado cuenta. Para ello, para automatizar un poco esto, hay funciones en Python que nos van a permitir hacer esta selección de quitar y poner variables para encontrar el mejor modelo posible. Esto nos va a servir para discriminar muchas variables de una manera rápida. Vamos a seguir trabajando sobre nuestro cuaderno de Python llamado Mejorando los modelos. Y vamos a ir directamente a la sección que dice selección de características. Vamos a hacer un poco de lectura. Una vez que ya trabajamos con las variables categóricas, nos queda un conjunto de 43 variables. Seguramente muchas de las que generamos son irrelevantes, no sirven para poder hacer predicciones. Esas variables que no funcionan nos pueden dar problemas a la hora de crear nuestros modelos. Las variables irrelevantes pueden producir diferentes cosas o diferentes efectos. El primero de ellos es que desperdician RAM, memoria RAM, que es la memoria física de la computadora. A escalas pequeñas, pues, tal vez no nos preocupe tanto, tal vez no afecte tanto, pero cuando escalamos ya a niveles reales, donde hay miles o millones de valores, pues cualquier columna que podamos quitar nos va a beneficiar a nuestra memoria RAM, es decir, libera espacio. Otro problema de las variables irrelevantes es que actúan como ruido. Ruido se refiere a esas alteraciones naturales que existen en los conjuntos de datos. Eh, por ejemplo, los errores de dedo al estar tipeando los datos o que hay una lectura equivocada. Todo esto funciona como ruido. Y las variables irrelevantes también incluyen ese ruido natural. Si las incluimos en nuestro modelo y no nos benefician en nada, pues nos están afectando nuestro poder predictivo. Además, estas variables, si las estamos agregando y estamos entrenando con ellas, cuando escalamos a millones, al igual que en el primer punto, nos va a incrementar el tiempo de entrenamiento, nos va a afectar ya en ese tipo de características. Entonces, la solución a esto es eliminar esas variables irrelevantes. Entonces, la solución al problema que estamos mencionando es poder seleccionar correctamente las variables relevantes. Es básicamente el proceso de seleccionar variables o características más relevantes de un conjunto de datos. Hay básicamente tres formas de hacer esto. La primera es a través de métodos de filtrado. Son aquellos que utilizan medidas estadísticas para poder determinar qué variables son buenas o qué variables son malas. De esta forma podemos determinar nada más tomar las variables que son buenas y utilizarlas para nuestro modelo. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo de métodos de filtrado. También están los métodos de envoltura o de graphing que se llaman en inglés. Son aquellos modelos que utilizan modelos predictivos para determinar la calidad de las variables, no a través de una medida estadística, sino a través de modelos predictivos. Eso es lo que vamos a ver en este video. El que no vamos a ver, al menos en esta serie de videos, son los métodos integrados. Son aquellos que se incorporan al proceso de selección o de entrenamiento en el modelo predictivo. Y no vamos a ver porque en realidad ya los vimos, aunque no lo hayamos puesto atención o no lo hayamos enfocado a este aspecto. Eh, ¿Por qué? Porque lo vimos a través de los árboles de decisión. Los árboles de decisión iban tomando decisiones binarias, sí o no, dependiendo de una variable. Las variables que fueron seleccionadas en el proceso de construir el árbol fueron seleccionadas a través de un método integrado, que es el árbol. Entonces, eso ya no hay mucho que hacer, ya está construido dentro del algoritmo. Entonces, por lo tanto, no le vamos a dar mucho énfasis. Okay. Entonces, les mencionaba que en este video vamos a ver los métodos de envoltura, que generalmente se realizan de una manera similar a prueba y error y de una manera iterativa. Estamos probando constantemente con modelos nuevos si funciona o no funciona. Y esto lo hace incorporando o quitando variables en cada uno de los ciclos de prueba y error. Este se conoce como una selección paso a paso o stepwise en inglés. Generalmente hay una confusión a la hora de manejar estos métodos y se confunden mucho con un problema de reducción de dimensionalidad. Eh, Aunque ambas técnicas buscan reducir el número de características de forma de que utilizamos menos variables, lo que hace la reducción de dimensionalidad es que transforma el conjunto completo de datos. En este caso, en el de nosotros, de selección de métodos por envoltura, lo que hacemos es
eliminar información de nuestro conjunto de datos y de esa forma se reduce. La reducción de dimensionalidad tiene su aplicación, pero no la vamos a tomar en este momento. Para poder hacer nuestros métodos de envoltura, existen dos formas principales. En realidad existe una tercera, pero vamos a dejarla para un momento. La primera de ellas es selección hacia adelante o forward selection. Y vamos a verlo a través de este diagrama. Primero, iniciamos con una variable. Seleccionamos una variable al azar y construimos un modelo predictivo. Y luego lo evaluamos. ¿Ok? Una vez que ya tenemos un modelo de una variable, vamos a agregar una segunda variable. Generamos el modelo y preguntamos, ¿este nuevo modelo es mejor al anterior? Si sí es mejor, vamos a considerar que esa variable es relevante porque aportó al problema. Entonces lo vamos a guardar como el nuevo mejor conocido. Vamos a ir y agregar otra variable. Vamos a generar un nuevo modelo. Y si ese modelo mejora al que acabamos de crear, el que era el conocido como el mejor, vamos a reemplazarlo, efectivamente agregando una nueva variable. Este proceso se va a ir repitiendo hasta que el nuevo modelo ya no mejora. Es decir, ya encontramos las mejores variables conocidas, al menos bajo esta técnica. El backward selection es algo muy parecido, pero al revés. Parte de un modelo que tiene todas las variables y va a ir eliminando variable por variable hasta que deje de mejorar. Ambos tienen su aplicabilidad y ambos son muy importantes. Hay una tercera técnica que es cuando hacemos forward selection o empezamos a agregar variables hacia adelante y luego si ya no mejora empezamos a quitar variables. Todos estos métodos son muy importantes y se utilizan en diferentes software. Afortunadamente, estos métodos no los tenemos que programar, ya están dentro del lenguaje de programación Python, específicamente sobre la librería sklearn. Y en específico, aunque no maneja estos dos métodos que acabamos de ver, maneja uno llamado Recursive Feature Elimination. Lo que hace es algo muy parecido al backward selection, pero lo hace de una manera en la cual puede agregar de 2 variables, de 3 variables, 4 variables, etc. Para ello utiliza un modelo predictivo, que el que vamos a estar utilizando es la regresión logística. Este es un método que es un poco más tardado. ¿Por qué? Porque en cada iteración está construyendo un nuevo modelo, lo está entrenando y lo está probando. Entonces es algo que va a estar haciendo constantemente. Y si tenemos 50 y tantas variables, lo va a hacer 50 y tantas veces. Entonces es algo que con lo que hay que tener cuidado. Para acelerar un poco el entrenamiento, lo que vamos a hacer es, vamos a escalar nuestros datos. Lo vamos a escalar a que estén en un rango entre 0 y 1. Esto internamente acelera el procesamiento. Y esto lo vamos a hacer a través del min-max scaler. Lo que hace nada más toma el mínimo y el máximo y los ajusta a un rango de 0 y 1. Es muy sencillo de utilizar. Para preparamos nuestros datos en las variables x y y. Además crearemos un método que escale las variables, que sea de la librería min-max scaler. Y vamos a hacer uno específico para x y uno para y. Esto no es realmente necesario, pero personalmente he encontrado que es más fácil manejar dos diferentes. Sobre todo cuando queremos retornar los valores a su escala real. ¿Ok? Creamos nuestro método que va a estar haciendo el escalado. Vamos a entrenar y vamos a transformar los datos. Vamos a entrenar y transformar el conjunto de datos X. Y lo vamos a guardar como nueva X. Y lo mismo lo vamos a hacer con Y. Vamos a crear una función que escale para Y. Y vamos a escalar los datos de Y. Aquí es necesario que transformemos el conjunto de datos con un reshape. ¿Ok? Después de eso, hacemos un split como siempre lo hemos hecho. Ahora sí, ya tenemos nuestros datos preparados. Y vamos a utilizar el Recursive Feature Elimination o eliminación de características recursivo. Esta técnica particularmente utiliza un modelo de estimación que vamos a llamarle estimator. Si se fijan, no lo estamos entrenando, simplemente lo creamos. Internamente lo entrenará múltiples veces. Ahora sí, utilizamos la función RFE, le pasamos el estimador, que es regresión logística. Le vamos a pasar este 8. El 8 lo que quiere decir es el número de variables finales que queremos. Esto es un parámetro ajustable. Tal vez queremos 2 variables, tal vez queremos 5 variables. Eso es algo que ya les encargaremos a ustedes que lo preparen o que lo
o que lo ejerciten. Además podemos decirle cuántas variables queremos que elimine en cada iteración del algoritmo. En el particular vamos a decirle que queremos de una en una. Pero podemos acelerarlo poniéndolo de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Ahora, a esta selección de variables hay que entrenarla. Lo vamos a hacer como con el conjunto de entrenamiento X y Y. Y vamos a imprimir dos atributos de este selector. Vamos a imprimir un vector que se llama de soporte y uno de ranking. Vamos a ejecutarlo a ver qué es lo que hace. Si contamos el número de verdaderos, verán que es 1, 2. Por aquí tenemos el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Ese 8 coincide con el parámetro que le pasamos. Entonces lo que está haciendo es, nos está diciendo cuáles variables son las importantes o las relevantes. El orden es el mismo del conjunto de datos original. Vamos a imprimirlo aquí arriba para poder visualizar. De este punto head. Aquí está. Ahora nos está diciendo cuáles son las variables que son relevantes para el problema. Nos está diciendo que la cuarta variable es relevante, también la que está aquí hasta acá abajo, todos los verdaderos son los relevantes y respetan el mismo orden de nuestro conjunto de datos original. Además nos da el ranking nos va a decir en 1 los que son de mayor prioridad, 2 va a representar los que son de menor prioridad, 3, 4, así hasta el número de variables. Ok, pero ¿cómo las podemos visualizar estas variables? ¿Cuáles son? Bueno, podemos decirle que nos dé ese vector de soporte y lo vamos a guardarlo como mejores variables o best variables. Y vamos a decirle que al conjunto de datos reducidos nos localice todas las filas, pero nada más las columnas que se encuentran dentro de esa variable de mejores variables. Y lo vamos a imprimir la cabecera. Ok, entonces ya nos dio un conjunto de datos reducido. Nos está diciendo que duración es importante, la campaña es importante, si tenemos un contacto telefónico, si estamos marcando en el mes de enero, en el de marzo, en el de mayo, en el de noviembre, también parece que son variables relevantes. Y esta última variable que es P outcome, en específico si tiene el valor de other. Ok, ahora vamos a probarlo, a ver cómo nos da nuestro modelo. Vamos a construir una regresión logística. Con ese conjunto de datos reducido, vamos a pasarle la variable y vamos a crear la predicción. Ya lo guardamos como yTest y ahora vamos a graficarlo en una curva ROC. Lo graficamos y nos dio un valor de 0.82. Si recordamos, en nuestros ejercicios anteriores, vamos a nuestra curva ROC, teníamos un valor de 0.72. Entonces, al haber agregado variables dummy y haber hecho una selección de características, subimos de 72 a 0.82. Ganamos 10 puntos porcentuales, que es demasiado en este tipo de problemas. Ya estamos en un muy buen rango y tenemos un modelo predictivo efectivo. Este conjunto de herramientas nos permiten poder mejorar modelos que se comportaban de una manera regular a una manera ya eficiente, la cual podemos utilizar para poder hacer predicciones a futuro. En este video vimos lo que es un método de envoltura. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo de un método de filtrado que corresponde a un problema de regresión. Entonces los esperamos en el siguiente video.